Esta sesión estará centrada en el pensamiento sobre el arte y la belleza de Arthur Schopenhauer y fundamentalmente en torno a su obra El mundo como voluntad y representación, publicada en las últimas semanas del año 1818. Schopenhauer fue un filósofo profundamente influido por el pensamiento de Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Schelling, pero también por la filosofía oriental, sobre todo por el budismo, el taoísmo y el Vedanta, lo cual le da un carácter muy peculiar a su pensamiento. Y de hecho podríamos afirmar que su sistema filosófico es una muy personal combinación, como veremos, de doctrinas brahmánicas y búdicas con Platón y Kant. Alumno en su juventud de Fichte y Schleiermacher, su obra es profundamente anti-hegeliana, llegando incluso a afirmar lo siguiente. Nos dice: el influjo embrutecedor de la pseudo-sabiduría de Hegel ha arruinado y hecho tan burda la época que alguno podría muy bien suponer que también aquí se alude a la oposición de espíritu y naturaleza. Por eso me veo obligado a prevenir expresamente que me incluyan dentro de tales filosofemas de chusma. Además de este más que obvio antihegelianismo, algo muy importante para poder comprender su pensamiento estético es tener en cuenta que para él la vida es un asunto desagradable. Y de hecho no son pocas las ocasiones en las que en sus textos podremos leer aquello de que toda vida es esencialmente sufrimiento. Ciertamente, para él el mal y el sufrimiento se hallan en la raíz misma de la existencia. En su opinión, lo que movería a todos los seres vivientes es el egoísmo, dado que la esencia íntima de todos ellos no sería, dice, sino su afán por mantenerse en la existencia. A sus ojos, todos los seres aparecen dominados por una voluntad de vivir absoluta e ilimitada que no hace sino producir permanente dolor. Es más, para él el sujeto se conoce a sí mismo sólo como volente y no como cognoscente, es decir, como deseante, como alguien que quiere, que pretende cosas. Pues el afán por mantenernos vivos, la voluntad de vivir, es para Schopenhauer la esencia más íntima de todos los seres, lo cual genera en último término un estado de hostilidad universal. Decir que el sujeto se conoce a sí mismo solo como volente y no como cognoscente implicaría también negar la tradición moderna de la filosofía de la conciencia, el mundo de las conciencias puras, es decir, esa res cogitans cartesiana, porque en esa tradición de pensamiento el cuerpo apenas era considerado, recordemos, como algo más que un apéndice de la mente. Por el contrario, Schopenhauer quiere dar un peso fundamental al cuerpo en la conformación de la subjetividad, desarrollando así lo que podríamos denominar una filosofía de la corporalidad, que será tremendamente influyente en gran parte del pensamiento filosófico posterior. En ese enfoque negativista característico de este filósofo, el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma, es, nos dice, un continuo sufrimiento tan lamentable como terrible. Y ante ello solo podremos buscar una cierta escapatoria, un cierto consuelo, a través de la práctica de la compasión, de la autonegación del yo, a través de una vida ascética, asimilable a una suerte de nirvana, diríamos, o a través de la contemplación estética. De modo que la experiencia estética y con ella el arte ostentará en el pensamiento de Schopenhauer una potente capacidad catártica, capaz, como veremos, de liberar al individuo, aunque sea solo por un instante, de ese sufrimiento. Con este tipo de enfoque filosófico, quiero insistir en ello, Schopenhauer romperá con el racionalismo y el optimismo modernos, desarrollando un pensamiento de la negatividad y de hondo pesimismo, que va a influir enormemente en filósofos y artistas posteriores, siendo Nietzsche, Wittgenstein, Wagner, Thomas Mann o Borges algunos de los que más claramente denotarán la influencia de este pensador. Para aproximarnos al pensamiento estético de Schopenhauer, deberíamos partir del que es su texto más conocido, El mundo como voluntad y representación, finalizado, como ya comenté al inicio de esta presentación, en 1818, cuando apenas él contaba con 30 años. Un texto que verá la luz en diciembre de 1818, aunque fue publicado ya con fecha del 19, como podemos ver en esta imagen de su primera edición en la ciudad de Leipzig. Este escrito se divide en varias partes, estando el libro tercero dedicado principalmente, aunque no de forma exclusiva, a la consideración de las artes.
En principio podríamos decir que el planteamiento de Schopenhauer tiene una base platónica. Él coincide plenamente con Platón cuando éste atribuye a las cosas, o mejor dicho, cuando Platón considera que las cosas en el espacio y el tiempo, es decir, al mundo real para el individuo, todas esas cosas, decía Platón, no les podemos reconocer más que una existencia aparente y onírica. En efecto, Schopenhauer asume plenamente algunas de las tesis fundamentales de Platón, aceptando con el filósofo griego que las cosas de este mundo, que nuestros sentidos perciben, no tienen un verdadero ser, siempre devienen, pero nunca son. Solo tienen un ser relativo, no existen en su conjunto más que en y a través de sus relaciones recíprocas. De ahí que a su ser se lo pueda denominar igualmente un no ser. Por tanto, para Schopenhauer, las cosas de este mundo no podrían ser objeto de un verdadero conocimiento, pues sólo de lo que es en sí y por sí mismo, y siempre de la misma manera, es decir, las ideas, sólo de ellas podría darse un conocimiento verdadero. No obstante, es evidente que un gran apasionado por el arte como era Schopenhauer no podía asumir de forma completa y sin reparos la teoría de las ideas de Platón, sobre todo por el desprecio y rechazo del arte que manifestó este filósofo, desprecio que de hecho para Schopenhauer no podía ser sino la fuente de uno de los mayores defectos de la filosofía platónica. Y desde luego lo que Schopenhauer no podrá aceptar de ninguna manera es que para Platón el objeto que el arte bello trata de representar no es la idea, sino, recordemos, la cosa individual. Por el contrario, como veremos más adelante, Schopenhauer sostendrá exactamente lo contrario que Platón a este respecto, es decir, que la finalidad del arte sería para él la representación de la idea que sólo se puede captar intuitivamente. Y que la idea solo se pueda captar, según Schopenhauer, intuitivamente es algo que, como veremos, tendrá una importancia decisiva para la comprensión del papel del arte dentro de su pensamiento. Pero como ya he señalado, él recibió también una tremenda influencia de numerosos filósofos europeos y sabios orientales, aunque, como vamos a ver a continuación, el influjo del pensamiento de Kant será incomparable respecto a cualquier otro. Precisamente a este filósofo dedicará Schopenhauer un largo apéndice a los 4 libros que componían el primer volumen del Mundo como voluntad y representación, un apéndice que ya aparecía en la primera edición del 19 y que no obstante aparecerá sustancialmente modificado en la segunda edición. En todo caso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el intento que hace en este escrito para relacionar Kant con Platón, a quienes consideraba, de hecho, los dos máximos filósofos de Occidente. Precisamente tratando de poner en relación la teoría de las ideas de Platón con la teoría kantiana del conocimiento, llegará a defender la hipótesis de que la cosa en sí kantiana y la idea de Platón no son idénticas, pero sí sumamente afines. Y aunque reconozca que la idea platónica y la cosa en sí kantiana no son estrictamente una y la misma cosa, para Schopenhauer el sentido interno de ambas doctrinas, la de Platón y la de Kant, sería en el fondo el mismo, dado que ambas interpretarían el mundo visible como un fenómeno que en sí es nulo, poseedor sólo de una realidad prestada, y que sólo tendría significado en virtud de lo que en él queda expresado, es decir, la idea para Platón y la cosa en sí para Kant. No obstante, tenemos que hacer aquí, creo, una puntualización que resulta clave para comprender la propuesta de Schopenhauer. Si para Kant el fenómeno era la manera en la que se nos presentan los objetos, para Schopenhauer el fenómeno sería tan solo el modo en el que se oculta la verdadera realidad de las cosas, y de ahí la utilización frecuente que hace en este libro de metáforas del tipo la vida es como un sueño, o la metáfora del velo de Maya, que él toma de las sabidurías hindúes y con la que Schopenhauer identifica al ámbito fenoménico, empleando la idea de ese velo que no sería sino el del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea ni que no sea. Y tratando de acercar aún más la teoría kantiana a la platónica, llegará a afirmar que tiempo, espacio y causalidad, es decir, lo que Kant, o para lo que Kant eran las condiciones, recordemos, a priori de la posibilidad de la experiencia que radican en nuestra facultad de conocer,
Dice, son aquella disposición de nuestro intelecto en virtud de la cual el único ser existente de cualquier especie se nos presenta como una multiplicidad de seres semejantes que nacen y perecen incesantemente en sucesión infinita. La interpretación que hace Schopenhauer de Kant, desde luego, no ha dejado de suscitar intensos debates y sobre todo resultan polémicas sus afirmaciones en las que acusó al filósofo de Königsberg de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el abstracto. Frente al punto de vista kantiano, en el que para conocer lo que pueda ser la cosa en sí, independientemente de todas las determinaciones en el tiempo, el espacio y la causalidad, se precisaría otra clase de conocimiento distinta de la única que nos es posible y que para Kant está mediada por los sentidos y el entendimiento, Schopenhauer sí que va a ver posible otra forma de conocimiento, puesto que en su opinión la captación de las cosas sí que puede presentarse también de forma intuitiva. Para él la idea es necesariamente intuitiva y no abstracta. Por tanto, insisto en lo ya dicho anteriormente, la crítica que hace a Kant está en gran medida centrada en acusarle de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstracto. De hecho, considerará un defecto en Kant el hecho de que éste no contara entre esas formas, es decir, entre las formas dependientes del conocimiento en cuanto tal, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad, y por delante de todas ellas, la de ser objeto para un sujeto, porque precisamente esta es la forma primera y más general de todo fenómeno, afirma Schopenhauer. Esta afirmación de que la forma primera y más general de todo fenómeno sería la de ser objeto para un sujeto, desde luego es clave para la comprensión de todo su pensamiento, una afirmación sobre la que necesariamente además iremos girando a lo largo de toda esta presentación. En cualquier caso, el gran problema del que parte Schopenhauer y que sirve de fundamentación para su teoría estética es que los individuos no tienen más conocimiento que el sometido al principio de razón y que esta forma excluye el conocimiento de las ideas. Así, lo que las ciencias estudiarían en las cosas no es más que sus relaciones, su situación temporal y espacial, las causas de los cambios naturales, la comparación de las formas, los motivos de los acontecimientos, es decir, lo que solo son puras relaciones. El problema es que toda relación tiene para Schopenhauer solo una existencia meramente relativa. De modo que para elevarnos del conocimiento de las cosas individuales al conocimiento de las ideas, debe operarse, dice, en el sujeto una importante transformación que pasa por dejar de ser individuos. Veamos a qué se refiere él con esta afirmación. En primer lugar, tengamos en cuenta que el tránsito desde el conocimiento común de las cosas individuales al conocimiento de las ideas es posible para Schopenhauer, pero para ello nuestro conocimiento debe desprenderse antes de la servidumbre de la voluntad, es decir, que nuestro conocimiento debe dejar de ocuparse de las relaciones conforme al principio de razón, pues es así como el sujeto dejaría de ser un mero individuo para convertirse en lo que Schopenhauer denomina un puro y desinteresado sujeto del conocimiento. Al convertirse en un puro y desinteresado sujeto del conocimiento, el individuo descansaría en una fija contemplación del objeto, fuera de su conexión con cualquier otro, quedando absorbido por esa contemplación. ¿Y cómo puede suceder ese cambio? ¿Cómo puede llegar a tener lugar esa transformación? Bueno, pues en primer lugar habría que abandonar la forma habitual de considerar las cosas, dejando de guiarnos por las formas del principio de razón, no ocupándonos solo de las relaciones recíprocas entre las cosas o de considerar tan solo el dónde, el cuándo, el por qué y el para qué de las cosas, para preguntarnos acerca del qué de las cosas. El sujeto, pues, debería entregar a la intuición todo el poder de su espíritu, sumergiéndose totalmente en ella, llenando toda su conciencia con la tranquila contemplación del objeto que en ese momento se presenta ante él, ya sea un paisaje, un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa. En ese estado de contemplación el individuo se perdería completamente en ese objeto, es decir, olvidaría su individualidad, su voluntad y quedaría únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto. De modo que en ese momento es como si solo existiera el objeto sin nadie que lo percibiera y no se pudiera ya separar al que intuye de la intuición, como si ambos, sujeto y objeto, se hubiesen hecho una misma cosa, llenándose nuestra conciencia por una sola imagen intuitiva.
Así el objeto contemplado quedaría separado de toda relación con algo fuera de él y el sujeto de toda relación con la voluntad. De manera que entonces lo así conocido no sería ya la cosa individual en cuanto tal, sino la idea, la forma eterna. Y precisamente por eso, el que está sumido en esta intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella, es un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. En realidad, y como el propio Schopenhauer reconoce, esto era también lo que Spinoza tuvo en mente cuando escribió aquello de que la mente es eterna en la medida en que concibe la cosa bajo la especie de la eternidad. En tal forma de contemplación, la cosa individual se convierte de un golpe en idea de su especie y el individuo que intuye en puro sujeto de conocimiento. Así, si el individuo como tal conoce solo cosas particulares, el sujeto puro de conocimiento solamente conoce ideas. Es decir, que cuando queda el sujeto totalmente absorbido por el objeto intuido, ya sea por la contemplación de la naturaleza exuberante o por una obra de arte, por ejemplo, el individuo cognoscente se convierte en sujeto puro del conocer y el objeto considerado se eleva a idea. Y es entonces el momento en el que aparecería de forma pura lo que él denomina el mundo como representación. En el mundo como representación, es decir, cuando el mundo cobra objetividad y se convierte en representación, ya no hay sitio, nos dice, para la mera voluntad, es decir, para el afán ciego del individuo. El mundo como representación constituiría así el aspecto más grato y el único inocente de la vida. En el mundo como representación, por tanto, el objeto se concibe como idea, libre de las formas del principio de razón, y al mismo tiempo el sujeto deviene, como hemos dicho, puro sujeto del conocimiento, libre de la individualidad y de la servidumbre a la voluntad. Así, por ejemplo, cuando alguien queda totalmente absorbido, perdido en la intuición de la naturaleza, hasta el punto de no existir ya más que como puro sujeto cognoscente, entonces ese sujeto se percata inmediatamente de que él es en cuanto tal la condición, el soporte del mundo y de toda existencia objetiva, ya que ésta se presenta a partir de entonces como dependiente de la suya. Así pues, él, el sujeto, implica a la naturaleza en sí mismo, de modo que la siente como un accidente de su ser. Algo que Schopenhauer ejemplifica citando a estos versos de Byron. No son los montes, olas y cielo parte de mí y de mi alma, y yo de ellos. Así pues, para Schopenhauer el sujeto es el soporte del mundo y de toda existencia objetiva. Y si ésta se presenta como dependiente de la suya, si siente la naturaleza como un accidente de su ser, no cabe que nos sintamos perecederos ante una naturaleza que en sí es imperecedera. Y de ahí que a Schopenhauer le gustará recordar aquella afirmación del Upanishad, del Veda: yo soy todas esas criaturas en su totalidad y fuera de mí no hay nada. Repito que lo que aquí afirma Schopenhauer es que el sujeto se reconoce como soporte del mundo y que por tanto toda existencia objetiva se presenta como dependiente de la suya, sintiendo a la naturaleza como un accidente de su ser. Y por ello debemos recordar nuevamente su crítica a Kant. Precisamente, decía él, por no haber incluido como primera de las formas dependientes del conocimiento en cuanto tal, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad, la de ser objeto para un sujeto, dado que sería precisamente esta la forma primera y más general de todo fenómeno para Schopenhauer. Así pues, si sentimos la naturaleza como un accidente de nuestro propio ser, no cabe que nos sintamos, como decía antes, perecederos, puesto que la naturaleza, lo sabemos todos, es imperecedera. Pero la que creo es la pregunta más importante que se plantea Schopenhauer y sobre la que se fundamentaría todo su pensamiento estético es la siguiente. ¿Qué clase de conocimiento considera lo único que es verdaderamente esencial en el mundo y existe al margen e independientemente de toda relación? ¿El verdadero contenido de sus fenómenos que no está sometido al cambio y cuyo conocimiento es por tanto igualmente verdadero en todo tiempo? La respuesta que nos da no podría ser otra. Es el arte, es la obra del genio.
El arte, pues, sería ese conocimiento para el que las ideas son lo único verdaderamente esencial en el mundo, es decir, aquello que existe al margen e independientemente de toda relación, es decir, la objetividad inmediata y adecuada de la cosa en sí. El arte, por tanto, reproduciría las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo. De todo ello que el único origen del arte sería el conocimiento de las ideas y su único fin sería pues la comunicación de ese conocimiento. Así las cosas, lo que en la cosa individual existe de manera meramente imperfecta y debilitada por modificaciones, la forma de consideración del genio sería capaz de elevarla a la idea, de elevarla a la perfección. A este respecto, escribe lo siguiente. El arte arranca el objeto de su contemplación fuera de la corriente del curso mundano y lo tiene aislado ante sí. Y ese objeto individual, que era una parte diminuta de aquella corriente, se convierte en un representante del todo, en un equivalente de los infinitos que hay en el espacio y el tiempo. La rueda del tiempo, aquí veremos que Schopenhauer se está refiriendo a la rueda de Ixion, dice, separa. Las relaciones desaparecen, solo lo esencial, la idea, es su objeto. El arte, por tanto, no podría ser calificado aquí más que como la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón, frente a lo que hace la ciencia, que seguiría directamente este principio. Al contrario que la forma de consideración racional, como digo, que vale y nos sirve de ayuda en la vida práctica y evidentemente en la ciencia, la consideración genial, la propia del artista, se apartaría del contenido del principio de razón. Por eso, cuando, por ejemplo, contemplo un árbol estéticamente, escribe Schopenhauer, es decir, con ojos de artista, de modo que no lo conozco a él, sino su idea, inmediatamente carece de significado si se trata de este árbol o de un antepasado suyo que floreció hace miles de años, como también si el observador es este o cualquier otro individuo que vive en cualquier tiempo y lugar. Junto con el principio de razón, se suprime, nos dice, la cosa individual y el mundo cognoscente, y no queda más que la idea y el sujeto puro del conocer, que juntos constituyen la adecuada objetividad de la voluntad en ese grado. En todo caso, y creo que debemos insistir en ello, los objetos del genio en cuanto tal son las ideas eternas, las persistentes formas esenciales del mundo y de todos sus fenómenos, pues la idea es necesariamente intuitiva y no abstracta, y no hay que olvidar que la idea nunca sería conocida por el individuo en cuanto tal, sino sólo por aquel que se ha elevado por encima de todo querer y de toda individualidad, erigiéndose en sujeto puro del conocimiento. La idea, así pues, podríamos concluir, sólo resultaría accesible al genio. Por consiguiente, la genialidad podría definirse como la capacidad de comportarse de forma puramente intuitiva, perderse en la intuición y sustraer el conocimiento que en su origen existe sólo para servir a la voluntad, a esa servidumbre, es decir, perder totalmente de vista su interés, su querer y sus fines, y luego desprenderse totalmente por un tiempo de la propia personalidad para quedar como puro sujeto cognoscente, como claro objeto del mundo. En opinión de Schopenhauer, a través de esta contemplación pura, totalmente absorbida en el objeto contemplado, podrían ser captadas las ideas, pues ella permite, como decía Goethe, fijar en pensamientos verdaderos lo que está suspendido en el fluctuante fenómeno. De hecho, la esencia del genio queda expresada aquí como la capacidad para tal contemplación, una contemplación que consistiría en un total olvido de la propia persona, pues frente a la dirección del espíritu subjetiva, es decir, la que se encamina a la propia persona y por tanto a la voluntad, la genialidad sería la dirección objetiva, nos dice, del espíritu, el camino hacia la más perfecta objetividad, una vez liberado el sujeto de la servidumbre a su voluntad, una vez liberado el individuo de la esclavitud del querer y de los fines. Sería pues necesario que perdamos totalmente de vista nuestro interés, nuestro querer y finalidades, pues sólo con ello podremos desprendernos por un tiempo de la propia personalidad. Sólo en ese desprendimiento, nos dice Schopenhauer, podremos quedar como puro sujeto cognoscente, como claro objeto del mundo. Es evidente, pues, que la verdadera contemplación sólo puede ser entendida como una contemplación desinteresada en todos los sentidos, pues en ella atendemos a las cosas independientemente de que tengan alguna relación con nuestra voluntad,
Es una contemplación, insistamos en ello, que no busca el conocimiento de las relaciones entre las cosas, que no busca el concepto abstracto, sino que se dirige a las ideas mismas. Una contemplación con la que dejamos de ser individuos para devenir un puro sujeto del conocer. Sin embargo, resulta obvio, llegar a esa contemplación no es fácil, y el propio Schopenhauer reconoce que no todos somos capaces de una consideración desinteresada en todos los sentidos, ni mucho menos de forma sostenida. En nuestra vida cotidiana, en efecto, tendemos siempre a dirigir nuestra atención a las cosas en la medida en que tienen alguna relación con nuestra voluntad, en la medida en que tienen alguna relación con nuestro querer. Y en vez de clavar de forma sostenida nuestra mirada en un objeto, buscamos enseguida el concepto bajo el que incluir ese objeto, como busca la silla el perezoso, dice Schopenhauer, sin interesarnos por nada más. Por eso, dice, despachamos todo tan rápido, ya sean obras de arte, los objetos bellos de la naturaleza o cualquier otro aspecto importante de la vida. Así, el hombre vulgar, escribe, no se detiene. En la vida no busca más que su camino y en todo caso cualquier cosa que en alguna ocasión pudiera convertirse en su camino, es decir, notas topográficas en el más amplio sentido. No pierde el tiempo examinando la vida en cuanto tal, con lo que éste no sería capaz de una consideración desinteresada en todos los sentidos, que es lo que constituye la verdadera contemplación. Por el contrario, en el hombre genial habría una clara preponderancia del conocimiento sobre el querer, pues él es un sujeto depurado de voluntad, justo lo contrario a lo que sucede en el hombre vulgar, para el que la expresión del querer es siempre predominante, para el cual el conocimiento no se pone en marcha más que a instancias del querer. Por el contrario, el hombre genial estaría para él liberado del servicio de la voluntad y por ello sería capaz de detenerse en la consideración de la vida misma, aspirando a conocer la idea de cada cosa y no sus relaciones con otras cosas. Y de ahí que ese hombre genial desatienda, nos dice con frecuencia, la consideración de su propio camino en la vida, por lo que la mayoría de las veces lo recorre con bastante torpeza. Pero si el genio ve en las cosas no lo que la naturaleza ha producido realmente en ellas, sino lo que se esforzaba por producir, éste necesita de un recurso, de algún recurso para lograrlo, y ese recurso es la fantasía, con la que nos dice se amplía su horizonte mucho más allá de la realidad de su experiencia personal. No obstante, hay que tener en cuenta que para Schopenhauer los objetos reales son casi siempre simples ejemplares sumamente defectuosos de las ideas que en ellos se presentan. Por eso, y como nos recordaba en el fragmento de la diapositiva anterior, el genio necesita la fantasía para ver en las cosas no lo que la naturaleza ha producido realmente en ellas, sino lo que se esforzaba por producir. Sin embargo, y a pesar del interés de muchas de estas observaciones, la caracterización que hace Schopenhauer de la figura del genio es, pienso, susceptible de ser criticada por caer, creo, en muchos tópicos, digamos, cuestionables, como cuando escribe aquello de que la experiencia confirma que los grandes genios del arte no tienen capacidad para las matemáticas, que nunca un hombre destacó mucho al mismo tiempo en ambos ámbitos, ¿no? Algo que difícilmente podría sostenerse si echamos simplemente, un vistazo a la historia del arte. Afirmación esa seguramente tan discutible como la que expone al afirmar que los matemáticos destacados, decía él, tienen muy poca sensibilidad para las obras de las bellas artes. Afirmaciones estas que en todo caso creo más bien que hay que entenderlas como simples intentos, digamos, casi retóricos, ¿no? Con la intención de reforzar su premisa de que el conocimiento intuitivo en general, en cuyo dominio se halla la idea, se opondría diametralmente al racional o abstracto guiado por el principio de razón. Por otra parte, para Schopenhauer, la clara orientación a lo intuitivo, que sería propia de los, recordemos, en ocasiones, en realidad la inspiración poética, recordemos, se ha definido durante muchísimo tiempo, y esto tiene, Schopenhauer toda la razón, se ha definido en muchas ocasiones como una clase de locura, como una amabilis insania, ¿no? Tal y como la denominaba Horacio, como una benévola locura, según la definiera Wieland en la introducción a su poema Oberon. Consideraciones que en cualquier caso
han sido excesivamente frecuentes a lo largo de la historia y que han incidido una y otra vez en aquel tópico que Séneca hiciera famoso, aquel tópico nullum magnum ingenium sine mixtura dementia, es decir, no hay ningún gran ingenio sin mezcla de locura, una afirmación que asume, digamos, plenamente Schopenhauer. Especialmente ilustrativo a este respecto le parece, por ejemplo, a él el Torquato Tasso de Goethe, como sabemos, una obra teatral que Goethe escribió en 1790 sobre los últimos años del poeta italiano Torquato Tasso, obra en la que no solo se nos pondría a la vista, nos dice Schopenhauer, el sufrimiento y esencial martirio del genio en cuanto tal, sino también su constante tránsito a la locura, contactos entre genialidad y locura que, siempre según Schopenhauer, se confirmarían también en las biografías de hombres sumamente geniales, como por ejemplo el poeta británico Lord Byron, o Vittorio Alfieri, ese sorprendente dramaturgo y poeta italiano. Una relación de afinidad entre genialidad y locura que Schopenhauer explica afirmando que el individuo genial, nos dice, pierde de vista el conocimiento de la conexión de las cosas, el objeto individual de su contemplación o el presente captado por él con desmesura vivacidad. Aparecen a una luz tan clara, nos dice, por así decirlo, que los restantes miembros de la cadena a la que aquellos pertenecen quedan a oscuras, y esto da lugar a fenómenos que tienen una semejanza desde hace tiempo reconocida con los de la locura. Todo lo anterior justificaría también los problemas que el genio encontraría en la vida con los demás hombres, problemas que se deberían a que éste reconoce perfectamente las ideas, pero no los individuos. Por eso, como se ha observado, nos dice, un poeta puede conocer en profundidad al hombre, pero muy mal a los hombres. El genio, en definitiva, nos dice, es fácil de embaucar y supone un juego en manos del astuto. No obstante, puede que no nos quede, no nos quede quizá todavía del todo claro, porque para Schopenhauer debemos tratar de liberarnos, como le sucedería al hombre genial, del servicio a la voluntad. ¿Por qué nuestra conciencia no debe estar llena de voluntad? Es decir, ¿por qué no debemos estar entregados a nuestros deseos? ¿Por qué no debemos ser sujetos del querer? ¿Por qué no debemos ser esclavos de la voluntad en última instancia? Preguntas que creo encuentran una clara respuesta en este fragmento de Schopenhauer, en el que se evidencia, creo, de forma casi cristalina su pesimismo, ese pesimismo profundo, ese hondo pesimismo que le caracteriza. Nos dice Schopenhauer, todo querer nace de la necesidad, o sea, de la carencia, es decir, del sufrimiento. La satisfacción pone fin a este, pero frente a un deseo que se satisface quedan al menos 10 incumplidos. Además, el deseo dura mucho, las exigencias llegan hasta el infinito, la satisfacción es breve y se escatima, e incluso la satisfacción finita es sólo aparente. El deseo satisfecho deja enseguida lugar a otro. Ningún objeto del querer que se consiga puede provocar una satisfacción duradera y que no ceda, sino que se asemeja a la limosna que se le echa al mendigo y le permite ir tirando hoy para prorrogar su tormento hasta mañana. Por eso, para él, mientras nuestra conciencia esté repleta de nuestra voluntad, mientras estemos entregados al apremio de los deseos con sus continuas esperanzas y temores, mientras seamos sujetos del querer, no habría para nosotros, nos dice, felicidad duradera ni reposo alguno. Y precisamente por todo ello, dado que la contemplación estética nos ofrece la posibilidad de escapar de la voluntad, también nos promete por ello la posibilidad de ese reposo. Para Schopenhauer, la voluntad, siempre exigente, no importa bajo qué forma, ocupa y mueve continuamente la conciencia, pero sin sosiego ningún verdadero bienestar es posible. Así el sujeto del querer, el esclavo de la voluntad, daría vueltas constantemente en la rueda de Ixión, aquel, recordemos, rey de Tesalia, que fue condenado por Zeus al Tártaro, y donde Hermes lo ató con serpientes a una rueda ardiente que daba vueltas sin cesar. Pues para Schopenhauer, la esencia del hombre consiste en que su voluntad aspira a algo, queda satisfecha y vuelve de nuevo a ambicionar, y así continuamente. Incluso su felicidad y bienestar consisten únicamente en que aquel tránsito desde el deseo a la satisfacción y desde la satisfacción al nuevo deseo avance rápidamente, ya que la falta de satisfacción es sufrimiento y la del nuevo deseo nostalgia vacía.
Recordemos nuevamente que el sujeto se conocería a sí mismo solo como volente, es decir, como deseante, como sujeto del querer y no como cognoscente. Otro ejemplo que propone Schopenhauer del tormento que sufrimos como sujetos del querer, como esclavos de la voluntad, es lo que les sucedió a las Danaides, aquellas 50 hijas de Dánao que fueron condenadas a llevar agua a un tonel sin fondo durante toda la eternidad. O la no menos mala condena sufrida por Tántalo, aquel rey legendario de Lidia, ¿no? Castigado por los dioses a sufrir eternamente hambre y sed, teniendo agua y comida al alcance de la mano, pero sin poder nunca cogerlas. En resumidas cuentas, para Schopenhauer, debemos tratar de salir de ese eterno tormento del querer, escapar de nuestra esclavitud ante la voluntad y tratar de buscar el sosiego fuera de ella, pues ese sosiego es para Schopenhauer posible, al menos en parte. Quizá el siguiente párrafo del mundo como voluntad y representación pueda también aclararnos estas consideraciones algo más. Cuando un motivo externo, podemos entender aquí por ejemplo una obra de arte, o el ánimo interior nos sacan repentinamente de la interminable corriente del querer, cuando el conocimiento se desgaja de la esclavitud de la voluntad y la atención no se dirige ya a los motivos del querer, sino que capta las cosas fuera de su relación con la voluntad, es decir, las contempla de forma puramente objetiva, sin interés ni subjetividad, totalmente entregada a ellas en la medida en que son representaciones y no motivos, entonces aparece de un golpe por sí mismo el sosiego que siempre se buscaba por aquel camino del querer, pero siempre se escapaba y nos sentimos completamente bien. El objetivo para Schopenhauer es, pues, el de salir del mundo de la voluntad ciega y entrar en el de la representación. Este es su objetivo y este es el medio que nos ofrece él para acabar con nuestro sufrimiento como sujetos del querer. Resulta más que obvio, sin embargo, y como el propio Schopenhauer llegará a reconocer, la cercanía de este estado de sosiego al que se supone debemos aspirar, con aquel estado indoloro que Epicuro celebró como el supremo bien y que consideraba el propio de los dioses. Aquel estado de ataraxia que solo conseguiríamos alcanzar si nos desembarazamos del vil afán de la voluntad e intentamos así detener aquella rueda de adicción, liberándonos de esos, entre comillas, trabajos forzados que nos impone el querer, es decir, la voluntad. De lo que se trata es, pues, de sustraernos a todo sufrimiento, de desembarazarnos del yo sufriente, algo solo posible para Schopenhauer, cuando no queda más que el mundo como representación y el mundo como voluntad ha desaparecido. Ese estado ansiado, el de la contemplación pura, es además, no olvidemos esto, imprescindible para el conocimiento de la idea, pues para alcanzarla debemos quedar absorbidos en la intuición, perdernos en el objeto, olvidar toda individualidad, suprimir la forma de conocimiento que sigue el principio de razón. Un estado de contemplación en el que, como ya comenté, la cosa individual intuida se erigiría en idea de su especie y el individuo cognoscente en sujeto puro del conocimiento involuntario, quedando ambos fuera de la corriente del tiempo y de todas las demás relaciones. Una situación que nos permitiría afirmar, con Schopenhauer, que entonces da igual que la puesta de sol se vea desde un calabozo o desde un palacio. En efecto, al liberarnos de la servidumbre de la voluntad, toda diferencia de la individualidad desaparecería de manera tan completa que entonces daría igual si el ojo que mira pertenece a un poderoso rey o a un afligido mendigo, nos dice. Y no deja de ser, desde luego, enormemente interesante cómo la contemplación estética se vincularía aquí también a un momento de desaparición de toda jerarquía social. La contemplación pura sería, por tanto, y en resumidas cuentas, ese momento en el que nos evadimos totalmente de nuestras miserias. Por el contrario, ya comenté que los hombres que él denomina vulgares serían aquellos para quienes su conocer permanece al servicio de la voluntad, y por eso no buscan en los objetos más que la relación que acaso tengan con su voluntad, y siempre que no la tienen resuena en su interior un continuo y desconsolado «no me sirve de nada». Alcanzado en cualquier caso yo creo ya este punto de la presentación, creo que
Bueno, sería probablemente de interés preguntarnos ahora qué es lo que podría facilitar o fomentar esa disposición del ánimo que haría posible que no permaneciéramos más tiempo al servicio de la voluntad, es decir, qué elementos pueden ayudarnos, por tanto, a desplazarnos hasta ese estado de contemplación pura. A esta pregunta Schopenhauer nos respondería, como antes ya he adelantado en cierta manera, que bueno, la exuberancia de la naturaleza bella, por ejemplo, nos invitaría a tal intuición, al instalarnos en ese estado de conocimiento puro. Y no por otra razón escribirá él aquello de que, bueno, el que está atormentado por la pasión o bien por la necesidad y la inquietud se alivia, consuela y alienta repentinamente con una sola mirada libre a la naturaleza. Ante la exuberancia de la naturaleza bella, nos dice, la tormenta de las pasiones, el apremio del deseo y el temor y todo el tormento del querer quedan entonces inmediatamente apaciguados de forma asombrosa, pues en el instante en que, desprendidos del querer, nos hemos entregado al conocimiento puro e involuntario, es como si hubiéramos entrado en otro mundo en el que todo lo que mueve nuestra voluntad, sacudiéndonos tan violentamente, deja de existir. La liberación que proporciona el conocimiento nos saca de todo eso como lo hacen la dormición y el sueño. Felicidad y desdicha desaparecen. Ya no somos el individuo que ha quedado olvidado, sino puro sujeto de conocimiento. Sin embargo, ante estas afirmaciones creo que es casi imperativo preguntarnos ahora acerca de las cualidades que han de tener los objetos para lograr desplazarnos a ese estado de intuición pura. Pues bueno, debemos presuponer que no todos los objetos ni todas las visiones de lo natural pueden hacer que devengamos puros sujetos de conocimiento. Una pregunta que no sería, como veremos, sino la de interrogarnos acerca de en qué consiste la belleza en sentido objetivo para Schopenhauer. Pues bien, en su opinión, esos objetos, para que puedan apaciguar nuestro deseo, para que puedan apaciguar nuestro temor, para que puedan liberarnos del tormento del querer, deben tener, nos dice, una forma variada y a la vez determinada y clara, puesto que ésta se convierte fácilmente en representantes de su idea, y precisamente en esto consistiría para Schopenhauer la belleza en sentido objetivo. En relación al arte, solo unos pocos ejemplos aparecen en este libro. Realmente Schopenhauer no hace uso de un abultado número de ejemplos vinculados al ámbito del arte. Entre ellos, entre estos pocos ejemplos, señala a los bodegonistas holandeses, aquellos eximios holandeses, ¿no? Nos dice que dirigieron tal intuición puramente objetiva a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento, nos dice, perdurable a su objetividad y tranquilidad de espíritu en el bodegón, que el espectador estético contempla no sin emoción, porque le hace presente el tranquilo, callado e involuntario estado de ánimo del artista que era necesario para intuir tan objetivamente cosas tan insignificantes, examinarlas con tanta atención y reproducir esa intuición con tanto discernimiento. Y dado que la imagen le invita a participar en tal estado, su emoción se verá a menudo incrementada por el contraste con la propia disposición de ánimo en la que él, el espectador, se encuentra inquieta y perturbada por un violento querer. Con ese mismo espíritu, también los paisajistas, en especial Ruysdael, Apostilla, Schopenhauer, habrían pintado objetos de paisajes sumamente insignificantes, produciendo así ese efecto de forma aún más grata. El placer estético, pues, implicaría la liberación del conocimiento respecto del servicio de la voluntad, el olvido de nuestro propio yo como individuos y la elevación de la conciencia al sujeto del conocimiento puro, involuntario, intemporal e independiente de toda relación. Y este sería para Schopenhauer el lado subjetivo de la contemplación estética, siendo su lado objetivo, como ya he indicado anteriormente, la captación intuitiva de la idea platónica. Y si nos preguntamos acerca de las fuentes del placer estético, habría que decir que para Schopenhauer unas veces radicará más en la captación de la idea conocida y en otras en la felicidad y tranquilidad de espíritu del conocimiento puro liberado de todo querer y con ello de toda individualidad y del tormento que de ella deriva. Y ese predominio de uno u otro componente del placer estético dependerá de si la idea captada intuitivamente constituye un grado superior o inferior de la objetividad de la voluntad.
Pero antes, en cualquier caso, antes de continuar por ahí, creo que convendría que regresáramos de nuevo rápidamente a lo que Schopenhauer entiende o concibe como belleza. En primer lugar, si para él toda cosa existente puede ser considerada de forma puramente objetiva y fuera de toda relación, y si en cada cosa se manifiesta la voluntad en algún grado de subjetivación, siendo así por tanto expresión de una idea, se podría deducir pues que todas las cosas son bellas. Pero es lógico que haya algunas cosas más bellas que otras. Y Schopenhauer nos da muchas pistas acerca de por qué hemos de considerar una cosa más bella que otra, como las contenidas en el siguiente párrafo. Una cosa es más bella, nos dice, una cosa es más bella que otra porque facilita la contemplación objetiva, la fomenta y hasta obliga a ella, y entonces la calificamos de muy bella. Esto ocurriría, por una parte, porque en cuanto cosa individual, expresa de forma pura la idea de su especie por medio de una proporción de sus partes sumamente clara, netamente definida y plenamente significativa, unificando en su totalidad las manifestaciones posibles de su especie, revelaría así la perfección de la idea de la misma, de modo que facilitaría al observador el tránsito de la cosa individual a la idea, y con ello al estado de la contemplación pura. En resumen, podríamos decir que los grados de belleza de las cosas dependerían de su capacidad para expresar la idea de la especie a la que pertenecen por medio de una proporción de sus partes que debe ser, ya lo comenté antes, clara, definida y significativa. Y tampoco podemos pasar por alto que para él el conocimiento de lo bello es siempre, al menos en parte, a priori. En todo caso, no podemos dejar de mencionar que, para Schopenhauer, el hombre es el más bello de los seres y la revelación de su esencia constituye el fin supremo del arte, siendo la figura y expresión humanas, nos dice, el objeto más importante del arte figurativo. Algo que justifica de la siguiente manera, nos dice, ningún objeto nos arrebata tan rápido a la pura intuición estética como el más bello semblante y forma humanos, en cuya visión nos conmueve instantáneamente un inefable placer que nos eleva sobre nosotros mismos y todo lo que nos atormenta, alcanzando así la cognoscibilidad de la voluntad, la más clara y pura de todas, instalándonos con la máxima facilidad y prontitud en el estado de conocimiento puro en el que desaparece nuestra personalidad y nuestro querer con su continua aflicción. De gran interés resulta también, pienso en la distinción que en este libro hace Schopenhauer entre lo bello y lo sublime. Por una parte, lo bello, como ya he indicado, queda en él referido a esa significatividad y claridad de las formas desde las cuales nos abordan las ideas individualizadas en ellas y que consiguen sacarnos del conocimiento de las meras relaciones, conocimiento siempre servil a la voluntad, instalándonos así en la contemplación estética y elevándonos mediante ella a sujetos involuntarios del conocimiento. Sin embargo, cuando aquellos objetos, nos dice, cuyas formas significativas nos invitan a su pura contemplación, tienen una relación hostil con la voluntad humana en general, cuando le amenazan con una superioridad que suprime toda resistencia o le empequeñecen hasta la nada con su inmensa magnitud, estaríamos entonces hablando no de la belleza, sino del sentimiento de lo sublime. Un sentimiento que, al igual que el de lo bello, nos eleva también por encima de nosotros mismos, nos eleva por encima de nuestra persona y de nuestro querer. En resumen, podríamos afirmar, y haciendo uso de las propias palabras de Schopenhauer, que lo que diferencia el sentimiento de lo sublime del de lo bello es lo siguiente. En lo bello el conocer, nos dice, ha obtenido la supremacía sin lucha, ya que la belleza del objeto, es decir, la condición que tiene de propiciar el conocimiento de su idea, alejó de la conciencia sin resistencia e imperceptiblemente la voluntad y el conocimiento de las relaciones entregado a su servicio, quedando la conciencia como puro sujeto del conocimiento, de modo que no permaneció recuerdo alguno de la voluntad. En cambio, en el caso de lo sublime, aquel estado de conocimiento puro sólo se gana tras desprenderse consciente y violentamente de las relaciones del mismo objeto con la voluntad, conocidas como desfavorables, a través de una elevación libre y consciente por encima de la voluntad y el conocimiento referente a ella. Es decir, que el sentimiento de lo sublime se distingue del sentimiento de lo bello únicamente por el añadido de ser una elevación sobre una relación conocidamente hostil del objeto contemplado, existiendo en todo caso
diversos grados, nos dice, de lo sublime, y hasta también, él reconoce la existencia de tránsitos entre lo sublime y lo bello, o entre lo bello y lo sublime. Por supuesto, no podría darse sentimiento de lo sublime cuando hay un peligro real para el sujeto, es decir, que un peligro real haría imposible la tranquilidad de la contemplación y la impresión de lo sublime se perdería, dejando paso al miedo, en el que el afán del individuo por salvarse desbancaría cualquier otro pensamiento. Según Schopenhauer, los siguientes entornos serían los que podrían ocasionar, nos dice, en mayor grado el sentimiento de lo sublime, sentimiento que en gran medida depende, como vamos a ver, de una cuestión de contraste. Así nos dice, cuando tenemos a la vista a gran escala la lucha de las fuerzas naturales enfurecidas, cuando en aquel entorno una catarata con su alboroto nos quita la posibilidad de oír nuestra propia voz, o cuando nos hallamos en el mar embravecido en una tormenta, olas del tamaño de una casa se elevan y descienden, golpean violentamente contra las escarpadas orillas, rocían la espuma en el aire a gran altura, la tempestad ruge, el mar brama, los relámpagos centellean desde las negras nubes y los truenos acallan el temporal y el mar. Es la completa, nos dice, impresión de lo sublime. Aquí está causada por la visión de un poder que amenaza con destruir al individuo y le supera sin comparación alguna. Por otra parte, y siguiendo nuevamente a Kant, Schopenhauer también propondrá la existencia de un sublime matemático, suscitado, nos dice, cuando nos representamos una simple magnitud en el espacio y el tiempo cuya inmensidad reduce al individuo a la nada. Sin embargo, Schopenhauer discrepa frente a Kant en este punto y sobre todo acerca o con respecto a la explicación de la esencia interna de esta impresión. Para Schopenhauer, y siguiendo aquí los Upanishads de los Vedas, dice, cuando nos perdemos en la consideración de la infinita magnitud, el mundo en el espacio y el tiempo, entonces nos sentimos reducidos a la nada, nos sentimos como un individuo, un cuerpo vivo, un efímero fenómeno de la voluntad, y desaparecemos fundidos en la nada, igual que una gota en el océano. Pero al mismo tiempo, frente a tal espectro de nuestra propia nada, frente a esa mentirosa imposibilidad, se alza la conciencia inmediata de que todos esos mundos existen únicamente en nuestra representación, como simples modificaciones del eterno sujeto del conocimiento puro que descubrimos en nosotros mismos tan pronto como olvidamos la individualidad y que es el soporte necesario y condición de todos los mundos y todos los tiempos. La magnitud del mundo que antes nos inquietaba, descansa ahora en nosotros. Nuestra dependencia de él queda abolida por su dependencia de nosotros, pues somos uno con el mundo y por eso su inmensidad no nos aplasta, sino que nos eleva. Y no podríamos pasar por alto en esta presentación que en el lado opuesto a lo sublime se hallaría lo atractivo, que Schopenhauer define como lo que estimula la voluntad al presentarle inmediatamente la aprobación. Frente a lo sublime, lo atractivo, nos dice, hace al sujeto descender de la contemplación pura que es necesaria para toda captación de lo bello, al provocar necesariamente su voluntad con objetos que la complacen de forma inmediata, con lo que el espectador no sigue siendo sujeto puro del conocer, sino que se convierte en un necesitado y dependiente sujeto del querer. Tratando precisamente de desarrollar la explicación de lo atractivo, Schopenhauer propone algunos ejemplos, en mi opinión poco afortunados, acerca de algunas obras de arte. En primer lugar, y tratando de ejemplificar la primera clase de cosas atractivas que él encuentra en el arte, menciona de nuevo los bodegones de los holandeses, para señalar lo que considera errores producidos cuando en ellos se comete la equivocación de representar víveres cuya engañosa exposición nos dice despierta necesariamente el apetito, que es justamente, nos dice, una excitación de la voluntad, que pone fin a cualquier contemplación estética del objeto. La fruta pintada, dice, es aún admisible, ya que se presenta como un desarrollo ulterior de la flor y como un producto natural bello por su forma y color, sin que nos veamos forzados directamente a pensar en su carácter comestible.
Pero desgraciadamente nos dice con frecuencia encontramos con una naturalidad engañosa alimentos preparados y servidos en la mesa, ostras, arenques, cangrejos de mar, pan con mantequilla, cerveza, vino, etc., lo cual, dice, es totalmente reprobable. Por otro lado, Schopenhauer pondrá el ejemplo de la pintura histórica y de la escultura, cuando lo atractivo, dice, consiste en figuras desnudas cuya postura, semidesnudez y modo de tratamiento tienden a excitar la voluptuosidad en el espectador, con lo cual se anula enseguida la pura contemplación estética, es decir, se va en contra del fin del arte. Pero incluso más reprobable que lo atractivo, nos dice, estaría lo repulsivo, estaría lo nauseabundo. Al igual que lo propiamente atractivo, despertaría la voluntad del espectador, destruyendo así la pura contemplación estética, aunque lo que se suscita con ello es un violento no querer, lo que se suscitaría con ello es una repugnancia. Pero incluso en ella la voluntad se despertaría al ponerle delante el objeto de su aversión. Por ello, asegura, se ha sabido siempre que lo repulsivo, dicen, no es admisible en el arte, si bien lo feo, mientras no sea repugnante, puede ser tolerado en su correcto lugar. Y ya para ir terminando esta sesión, pasemos a recordar aquí algunos otros comentarios que hace acerca de la pintura, ámbito en el que Correggio, sobre todo los cuadros de su primera etapa, y Rafael habrían alcanzado los supremos, nos dice, y más admirables resultados. Precisamente, refiriéndose a las figuras representadas en los cuadros de Rafael, nos dirá lo siguiente. En sus gestos, en particular en los ojos, vemos la expresión o el reflejo del más perfecto conocimiento, el que no está dirigido a cosas individuales, sino a las ideas. Es decir, aquel conocimiento que ha captado plenamente la total esencia del mundo y de la vida y que, repercutiendo sobre la voluntad, no le proporciona ya motivos, sino que al contrario se ha convertido en un aquietador de todo querer, del que nace la perfecta resignación que constituye el espíritu más íntimo del cristianismo y de la sabiduría hindú, la renuncia de todo querer, la conversión, la supresión de la voluntad y con ella de todo el ser de este mundo, es decir, la salvación. Se ha comentado mucho también la crítica que Schopenhauer hace en el tercer libro del Mundo como voluntad y representación al manierismo, aunque lamentablemente no menciona ningún autor en concreto. Él desarrolla o plantea una intensa y dura crítica que él justifica o fundamenta de la siguiente manera. Nos dice Schopenhauer: si la idea es intuitiva, como ya hemos comentado, el artista no sería consciente in abstracto del propósito y fin de su labor, al no tener presente un concepto, sino una idea. De ahí que el artista no pueda dar cuenta de su obrar, trabajando, como dice la gente, por puro sentimiento y sin conciencia, hasta, nos dice, por instinto. Y ahí residiría precisamente la crítica que Schopenhauer plantea a los manieristas, quienes, en su opinión, partirían del concepto en el arte y no de la idea. Dentro de esta misma argumentación, basada en que el fin de todo arte es comunicar la idea captada y que es reprobable en la práctica artística partir del concepto y no de la idea, Schopenhauer no podría aprobar que se destinase tampoco una obra de arte a expresar un concepto, como sucede, por ejemplo, en las alegorías. Una alegoría sería, a su juicio, una obra de arte que significa algo distinto de lo que representa, pero para él lo intuitivo, y por lo tanto también la idea, se expresa a sí mismo de forma inmediata y perfecta y no necesita la mediación de otra cosa que la aluda. En consecuencia, las alegorías en las artes plásticas no serían más que jeroglíficos. Ejemplificando esta afirmación, nos dice Schopenhauer que pinturas como La noche de Correggio, El genio de la fama de Aníbal Carracci o Las horas de Nicolas Poussin son cuadros de suma belleza, algo que, sin embargo, nos dice nada tiene que ver con el hecho de que sean alegorías. En cuanto a alegorías, sin embargo, nos dice no rinden más que una inscripción, o todavía menos. En el caso de la obra de Carracci, el significado nominal es aquí, nos dice, lo alegórico en cuanto tal, por ejemplo, el genio de la fama. Mientras que el significado real sería lo verdaderamente representado, es decir, un bello joven alado, nos dice, en torno al cual revolotean bellos muchachos.
Esto expresa la idea, pero ese significado real, nos dice, solo tiene efecto mientras olvidamos el nominal o el alegórico. Si se piensa en este, se abandona la intuición y un concepto abstracto ocuparía su lugar. Es más, con frecuencia, aquel significado nominal, aquella intención alegórica, iría incluso en detrimento del significado real, de la verdad intuitiva, como sucedería, a su juicio, con la antinatural iluminación de la noche por parte de Correggio, la cual, aunque bellamente ejecutada, tiene un motivo meramente alegórico y resulta imposible en la realidad. Por todo ello, escribe, si un cuadro alegórico posee valor artístico, es al margen e independientemente de lo que ofrece como alegoría. Tal obra de arte sirve a dos fines simultáneos, la expresión de un concepto y la de una idea. Pero sólo el último puede ser un fin artístico, el otro es un fin ajeno. En definitiva, la alegoría aparece en Schopenhauer como algo totalmente ajeno al fin del arte y a menudo perturbador. Crítica esta que hace Schopenhauer de la alegoría en la línea también de la planteada algunos años atrás, también por ejemplo por Schelling, y claramente en contra de la opinión de Winkelmann, entre otros muchos, para quienes el fin supremo del arte sería la representación de conceptos generales. Por tanto, frente a la significación externa de una pintura, lo importante es siempre para él la significación interna de la obra, que es la profundidad en la comprensión de la idea de humanidad que aquella abre. No sería necesario, pues, para el arte la representación de grandes temas, sino que también una escena, nos dice, de la vida cotidiana puede ser de gran significación interna si en ella aparecen en clara y brillante luz los individuos humanos con su obrar y querer, hasta en sus pliegues más ocultos. Así, para Schopenhauer, da igual que los cuadros representen a ministros que se disputan sobre el mapa los países y los pueblos, o que los aldeanos en la taberna pretendan hacer valer sus derechos en las cartas y los dados. Pues las escenas y acontecimientos que conforman la vida de tantos millones de hombres, sus hechos y sus trajines, su necesidad y su alegría, nos dice, tienen ya la suficiente importancia para ser objeto del arte, y con su rica variedad han de dar materia suficiente al despliegue de la amplia idea de la humanidad. Hasta lo efímero del instante que el arte ha fijado en tales cuadros, se está refiriendo evidentemente Schopenhauer a los cuadros de género, que podríamos ejemplificar seguramente desde los primeros cuadros de la escuela de Amberes del 17 hasta los que incluso seguramente se estaban desarrollando en su propia época. Dice, todos estos cuadros nos suscitan una ligera y peculiar emoción, pues fijan en una imagen duradera el efímero mundo que se transforma incesantemente, plasmándolo en acontecimientos individuales que sin embargo representan el conjunto, constituyendo un logro del arte pictórico con el cual parece detenerse al mismo tiempo, elevando lo individual a la idea de su especie. Hasta ahora, en cualquier caso, no he hecho mención a algo que es realmente muy relevante, muy importante y desde luego digno de ser recordado en esta presentación, y es que en la teoría del arte que Schopenhauer va, digamos, desarrollando a lo largo del texto El mundo como voluntad y representación, lo que va haciendo también es recorrer la gradación de las ideas en un sentido ascendente, adjudicando a cada una de las bellas artes la contemplación de una idea. Así, en el nivel más inferior de esta jerarquización del arte bello estaría, nos dice, la arquitectura, dado que ella nos presenta la idea de la materia bruta y las fuerzas básicas de la naturaleza en el perpetuo conflicto entre gravedad, la rigidez, etc. En un nivel algo más elevado, acorde con la mayor importancia de las ideas que presentan, estarían la jardinería, la pintura paisajística y la pintura y escultura animal, en las que se presentarían las ideas de la naturaleza vegetal y animal, estando en la cúspide de esta jerarquización de las artes, las que tienen como objetivo específico la idea del hombre, es decir, la pintura histórica, la escultura y por encima de ellas, la poesía. Y como no podía ser de otra manera, en el caso de la poesía, Schopenhauer considerará que la máxima producción poética, la cumbre de la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado, es, nos dice, la tragedia. Y lo es porque la tragedia representaría en las bellas artes el grado superior, nos dice, de objetivación de la voluntad. ¿Y por qué?
Pues porque su fin sería la representación del aspecto terrible de la vida, porque expresaría sobre todo el carácter de culpa que tiene nuestra existencia. Lo que aquí se nos exhibe, nos dice Schopenhauer, es el indecible dolor, las calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el irremediable fracaso de lo justo y lo inocente. En relación a la tragedia, escribirá Schopenhauer lo siguiente: ese conocimiento purificado y elevado por el sufrimiento mismo alcanza el punto en el que el fenómeno, el velo de malla, ya no le engaña. El punto en que la forma del fenómeno, el principium individuationis, queda traspasado y con él se extingue el egoísmo en el que se basa, con lo que los motivos, hasta entonces tan poderosos, pierden toda su fuerza, dejando lugar al completo conocimiento de la esencia del mundo que, actuando como aquietador, provoca la resignación, la renuncia no simplemente a la vida, sino a toda la voluntad de vivir. Así, en la tragedia veríamos que al final los personajes más nobles, nos dice, tras larga lucha y sufrimiento, renuncian para siempre a los fines que hasta entonces perseguían con tanta vehemencia y a todos los placeres de la vida, o bien abandonan libremente y contentos la vida misma. Así nos dice el príncipe Constante de Calderón. Así Margarita en el Fausto. Así Hamlet, a quien Horacio quiere seguir voluntariamente, si bien aquel le ordena quedarse y seguir respirando dolorosamente todavía un tiempo en este salvaje mundo, a fin de relatar el destino de Hamlet y purificar su memoria. Así también la doncella de Orleans y la novia de Messina, todos ellos mueren, nos dice Schopenhauer, purificados por el dolor, es decir, después de que se ha extinguido la voluntad de vivir en ellos. En el Mahoma de Voltaire, esto se expresaría, nos dice incluso literalmente, en las palabras finales que Palmira, moribunda, grita a Mahoma: el mundo es para los tiranos, vive tú. No obstante, si bien la tragedia supone la culminación en la representación de las ideas eternas, la escala de las artes tiene sin embargo un peldaño más, ocupado por la música, arte que para Schopenhauer no representa ideas, sino la voluntad misma, y de ahí que nos diga que el compositor revela la esencia íntima del mundo y expresa la más honda sabiduría. Hay que señalar aquí, no podemos olvidarlo, que el convencimiento de Schopenhauer de que la música no es el reflejo de la apariencia, sino reflejo de la voluntad misma, y que por tanto representaría la cosa en sí, será considerado por Nietzsche en su texto de Juventud, El nacimiento de la tragedia, como el más importante conocimiento de toda la estética.